Deudores no corrientes. En la mayoría de los casos, las deudas no corrientes están amparadas por documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literario autónomo que en ellos se incorpora, entre los cuales podemos encontrar el pagaré de título de valor y facturas de ventas. Inversiones permanentes o activos financieros. Estas inversiones están representadas por títulos, valores y demás documentos a largo plazo a cargo de otras organizaciones conservados con el objetivo de obtener rentas fijas o valores, entre los cuales encontramos pagaré, bono, factura de cambio, letra de cambio, cheque, entre otros. Inversiones en subordinadas. Estas hacen referencia a cuando un ente económico invierte en otro u otros entes con el fin de ejercer sobre estos control económico, financiero y administrativo. Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentra sometido a la voluntad de otras personas que serán su matriz o controlante. Consolidación de los estados financieros. La consolidación de estos estados financieros entre una compañía matriz y una subordinada se logra mediante la integración de las cuentas que se presentan tanto en la compañía matriz como en la subordinada. Para un mejor control de esto, es bueno llevar una hoja de trabajo. Aquí, como podemos ver, la hoja de trabajo la podemos catalogar como un instrumento que facilita la eliminación de las cuentas recíprocas entre la empresa matriz y la subordinada. Propiedad, planta y equipo. Esta está constituida por aquellos activos tangibles adquiridos o construidos por el ente económico. Tiene como objetivo utilizarse de forma permanente para la producción de bienes y servicios, para arrendarlos o usarlos en la administración de los entes. Para eso tenemos varios factores: una clasificación, una contabilización, una adquisición, una venta y permuta, entre otros factores como la depreciación y los métodos de depreciación que encontramos, que serían métodos de depreciación de línea recta, depreciación acelerada, y los cuales se subdividen en unidades de producción y métodos de reducción de saldos. Además de los activos corrientes y no corrientes, existen otros que, sin ser generadores de ingreso para el ente económico, pueden ser inversiones considerables, por lo cual deben contabilizarse y controlarse. Estos activos, como bienes de arte, cultura, bibliotecas, libros, bienes recibidos en pago, bienes entregados en comodato, y estos deben clasificarse en el balance general en el grupo de otros activos. El objeto de esto es calcular su amortización y deben seguir los mismos parámetros fijados para la depreciación de propiedades, planta y equipo. Valorizaciones. Las valorizaciones representan el mayor valor de los activos en relación con su costo histórico. Este valor siempre se debe contabilizar y representar por separado con su respectivo activo, y debe registrarse en un grupo de cuentas denominado valorizaciones. Comprende la utilidad potencial, a medida como la diferencia entre el valor de los libros y el valor intrínseco con el que se compró, y siempre debe ir reflejado en el estado de resultados. Cuentas de orden. Las cuentas de orden son cuentas del balance general que tienen como objetivo cuantificar el compromiso y las contingencias de la empresa. Pueden afectar la situación financiera y deben ser separadas por su naturaleza. Para tenerlas en cuenta, siempre hay que tenerlas separadas y tener notas para poderlas aplicar en el balance general. Las cuentas de orden tienen unas normas. Cuentas de orden contingentes son las que reflejan hechos o circunstancias que pueden llegar a afectar la estructura financiera de una empresa.
Cuentas de orden fiduciarias son las que reflejan los activos y pasivos, el patrimonio y las operaciones entre otras personas como terceros. Cuentas de orden fiscales son las que reflejan las diferencias entre el valor que existe en las cifras incluidas en el balance y el estado de resultados. Cuentas de orden de control son las que se utilizan para que la empresa pueda registrar las operaciones realizadas con los terceros por su naturaleza para que no afecten la situación financiera ni el control interno que se lleva en la contabilidad. Las cuentas de orden tienen dos clases: cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras. Las cuentas de orden deudoras se dividen en diferentes grupos: derechos contingentes, derechos fiscales, derechos de control, derechos contingentes por contra y derechos fiscales por contra. Las cuentas de los orden de acreedores se dividen también en varios grupos: responsabilidades contingentes, acreedores fiscales, acreedores de control, responsabilidades contingentes, acreedores fiscales en contra, acreedores de control por contra. Los activos no corrientes bajo la norma internacional. El término no corriente incluye activos tangibles e intangibles y financieros, que por su naturaleza siempre son a largo plazo. Activos agotables: recursos naturales controlados por el ente económico cuya cantidad y valor disminuyen de forma conmensurable debido a la extracción de su producto. Ejemplos: minas, canteras, pozos y yacimientos. Para la contribución de estos activos debe reconocerse el resultado del ejercicio mediante su agotamiento. Entonces, para calcular la tasa de agotamiento por unidad, se divide el costo histórico del activo entre el número de unidades constituida por su capacidad de producción, y para calcular el agotamiento periódico se multiplica esta tasa por el número de unidades producidas o extraídas durante el periodo. A continuación vemos un ejemplo de un activo agotable. Activos intangibles: recursos obtenidos por la empresa que carecen de naturaleza material y por esto implican un derecho por el ejercicio. Esto les da un beneficio en diferentes periodos. Tenemos ejemplos que son activos de mercado, que corresponden las marcas de servicio, marcas de producto, marcas corporativas y clientes. Activos de propiedad intelectual, que son los patentes, derechos de autor, diseños y demás. Y finalmente los activos humanos, que son educación, calificaciones y competencias. Para reconocer la contribución de estos activos se debe amortizar de forma sistemática a lo largo de la vida útil. Este se determina tomando el lapso menor entre el tiempo estimado y la duración de su amparo. Para poder calcular la amortización periódica se debe aplicar el método para depreciar las propiedades. Activos diferidos: son recursos de propiedad de la empresa diferentes a los corrientes y no corrientes. Estos se agrupan de la siguiente manera: gastos pagados por anticipado, que son erogaciones por concepto de gastos que cubren más de un periodo contable. Ejemplo: seguros pagados por anticipado, intereses deducidos por anticipado, arrendamientos, etc. Y cargos diferidos, que son bienes sobre los cuales se han realizado erogaciones en periodos anteriores. Costos incurridos por la empresa durante sus etapas de organización, construcción e instalación, montaje y puesta en marcha. A continuación vemos un ejemplo de activos diferidos.